la primera palabra que Jesús expresó estando en la cruz, Él dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esta es una expresión asombrosa y poderosa, porque es una petición que Jesús le hace al Padre estando en su momento más vulnerable, su momento de más dolor, de más sufrimiento. Jesús pide al Padre que le perdonara a esas personas, a sus ofensores, que dejara a un lado esas ofensas, que no le tomara en cuenta sus acciones. Y jamás ellos hubieran pensado que luego de sus acciones tan crueles, tan horrendas, Jesús respondería de esta manera, con estas palabras tan opuestas a la ofensa que ellos habían cometido. Es que ellos verdaderamente no conocían a Jesús. Ellos no saben lo que hacen. Él extiende su manto de misericordia sobre la multitud, esa multitud que le seguía y que tenían diferentes condiciones y tenían diferentes, digamos que intereses dentro de la situación que se estaba dando. Estaban los romanos, los soldados, ignorantes del significado tan importante espiritual que tenía la muerte de Jesús. Pero también estaban las autoridades que tenían poder de decisión en un momento como este. Pero ellos actuaban más bien por intereses políticos. Y estaban también esa multitud que seguía en este momento, que muchos de ellos habían acompañado y habían visto los milagros, las acciones que Jesús había hecho. Sin embargo, fueron manipulados y fueron movidos a ser parte de esta turba, de este grupo de personas que estaban ahora, muchos de ellos gritando: crucifíquenle, crucifíquenle. En cambio, y contrario a las palabras que estaba él oyendo, las palabras que él expresó fue una oración poderosa y una oración de misericordia hacia esa multitud que le injuriaba, una actitud de perdón. Si antes había una separación entre Dios y la humanidad por causa del pecado, ahora Jesús en la cruz estaba tendiendo un puente, un camino que toda la humanidad ahora tendría una oportunidad de ir al Padre por la muerte de Jesús. La petición de Jesús al Padre de perdonarles no solo incluía a esa multitud que estaba ahí presente, sino que incluye a toda la humanidad. Nos incluye a nosotros también. Todos somos parte de esa muerte. Jesús es el Mesías. En Isaías, Él da una descripción de este Mesías, de este Jesús que estamos viendo en la cruz. Y Isaías le llama al siervo sufriente, el prometido, el despreciado, el desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Jesús nos da el mejor ejemplo de perdón en la cruz. Y también nos manda a nosotros a que perdonemos, así como Él lo hizo. La Escritura vemos expresión de dolor, de perdón de parte de Jesús. Uno de esos versículos dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Y aunque sabemos que es importante el hecho de perdonar, porque lo dicen las Escrituras, pero nos cuesta mucho hacerlo, porque razonamos mucho el perdón. En ocasiones, a nosotros, para perdonar, pensamos mucho en el merecimiento que tiene la persona que nos ha ofendido. Y decimos: no se lo merece. Pero saben, no se trata de merecimiento. El perdón nunca se merece. La necesidad de perdón siempre incluye dolor, siempre incluye aflicción, angustia, daño, deseo de rechazar y de querer venganza contra la persona que nos ha ofendido. Sin embargo, tenemos un lugar donde traer esos sentimientos, y esa es la cruz. El perdón también es una cuestión de obediencia al Señor, porque Él sabe perfectamente por qué nos dicen que perdonemos y que lo hagamos lo más pronto posible, porque cuando no lo hacemos se afecta nuestra parte física, nuestra parte emocional, nuestra parte espiritual. La falta de perdón es desobediencia al Señor,
Y es la causa más común por la que como cristianos no tengamos ese gozo del Señor, por no perdonar. En cambio, cuando perdonamos, sentimos que de nuestros hombros como que hay un descanso, porque hemos obedecido. Y sentimos también que nuestro corazón se renueva y que hay paz y tranquilidad en medio nuestro, porque hemos obedecido al perdón. Si nos cuesta perdonar, debemos volver la mirada a la cruz, a Jesús. Jesús siempre perdonó a las personas. Y hay varias ocasiones en que Él lo hace de una manera tan especial como esta. Frente a esa multitud que le injuriaba, Él decide clamar al Padre y decir: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Él pidió al Padre por ellos, porque esta gente no sabía que estaba hiriendo al Hijo de Dios. Pero hay una ocasión también que vemos en la palabra, en Lucas 7, cuando Él perdona a esa mujer y ella, agradecida, se tiende a sus pies y sus lágrimas descienden sobre sus pies, y ella seca los pies del Señor con sus cabellos y llora porque no entiende cómo este hombre, haciendo ella mal, sabiendo que ella había tenido un mal comportamiento, sin embargo Jesús la perdona, y ella siente un gozo y una satisfacción que es el gozo que inunda todo aquello que es perdonado. Busquemos la ayuda del Señor para perdonar. Para eso debemos tener un enfoque hacia cómo podemos perdonar. Por ejemplo, trabajemos por erradicar todos los pensamientos sobre venganza y busquemos la unidad. Como dice la palabra en Efesios, que dice: que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros con amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hagamos el esfuerzo por no hacerle daño a nuestros ofensores, sobre todo evitando hablar mal sobre ellos. Evitemos alegrarnos por el mal que puedan experimentar aquellos que nos han ofendido. Nosotros podemos pensar que ellos se lo merecían, pero recordemos que Dios no nos trató de esa manera, porque no merecíamos que Él nos perdonara. Sin embargo, Él tuvo de nosotros misericordia y gracia. Busquemos en la medida de lo posible es restaurar toda ofensa, como dice Romanos 12. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Y una última exhortación: oremos por las personas que nos han ofendido, pero debemos saber que todo esto es posible solamente si nosotros podemos caminar cerca del Señor, obedeciéndole y siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Para poder amar como amó Jesús y perdonar como Jesús perdonó, tenemos que caminar como Jesús caminó. Caminemos hacia una vida más plena, de mayor significado y de una mayor madurez espiritual. Amados hermanos, perdonemos como lo hizo Jesús. Dios les bendiga.